tenido problemas, entonces ahora estamos grabando. Ya, entonces, el trabajo final, quiero tenerlo hoy día ya la propuesta, pero va a incluir que ustedes hagan una pequeña secuencia de 4 sesiones. Dentro de esa secuencia tienen que incluir una o dos competencias de transmedia y una, si no me equivoco, habilidad, y además el trabajo con objetivos del currículum priorizado, ya que el currículum que están trabajando ya varios colegios. Yo hice una encuesta por Instagram a mis amigos que son profesores y les pregunté si acaso estaban aplicando el currículum priorizado y me dijeron que sí, ya que la mayoría lo está haciendo. Así que el próximo año, y ya el segundo semestre, perdón, cuando les toque ya la práctica intermedia, van a tener que trabajar seguramente con ese currículum, ¿ya? Que es mucho más flexible. Entonces la idea es que lo vayan conociendo y nosotros en didáctica seguramente también lo vamos a abordar. Entonces la idea es que ustedes lo vayan ya manejando e imaginando propuestas con ese currículum y luego ya más contextualizado cuando ya estén trabajando con una escuela propiamente tal. Bien, esta clase, el propósito de la clase es aclarar las dudas que ustedes tengan en relación a la presentación que se dio, en la que se buscaba relacionar 3 cosas. Se buscaba vincular el currículum priorizado a través de un objetivo, introducir lo que es la secuencia didáctica para ya trabajarla de plano el segundo semestre, y conectar con las competencias transmedia, que es lo último que hemos estado revisando de TIC. ¿Ya? Ese era el trabajo. Me gustaría que por favor pusieran pulgar arriba las personas que revisaron la presentación que se dejó en Genially. Ya tengo varias personas. Ya, qué bueno. Ya, entonces les voy a explicar. Viene Matías. Les voy a explicar que este tipo de clase se llama la clase invertida o la flipped classroom, ¿ya? Este tipo de clase, el profesor tiene que elaborar un material antes, o una serie de materiales, y dejarlos a disposición de los estudiantes, de los y las estudiantes, para que lo revisen, lo estudien, vean elementos que les parezcan de interés o les resulte dudoso, y a través de eso se construye la clase. Entonces, el propósito es el siguiente. Vamos a ver las dudas de la clase propiamente tal, de la presentación, y luego vamos a ver cuáles serían, hola Gabriela, cuáles serían las dificultades que ustedes ven en la clase invertida. ¿Ya? Porque esto es una especie de clase invertida. ¿Ya? Antes de ver las dudas, vamos a compartir la pantalla de la presentación. ¿Ya? Esta es una presentación hecha con Genially, que es una herramienta que vamos a trabajar el próximo semestre. Esta herramienta es sumamente completa. Tú puedes hacer de todo lo que tú quieras: infografías, presentaciones del tipo tradicional, puedes hacer guías, puedes hacer imágenes interactivas, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras imaginar,
puedes hacer escape rooms, etc. Gamificar tu clase. Esto, lo que ustedes vieron aquí, esto es una imagen interactiva. Acá este pulgar era de mostrar los elementos interactivos en los que tú puedes navegar en los enlaces que tú quieras. Por lo tanto, no hay una estructura fija, ¿sí? Entonces, habían unas etiquetas, ¿ya? De los elementos que estaban con contenido, ¿ya? Y bueno, la idea es ver cuáles eran las principales dudas que surgieron. Entonces, ahora en este minuto voy a dejar de compartir la pantalla y luego la vamos a volver a poner. Entonces quisiera saber, si quieren me dicen por el chat, me lo dicen si quieren levantar la mano, como ustedes quieran, me vayan diciendo, primero vamos a abordar qué les pareció, qué aspectos novedosos encontraron de la propuesta. Partamos por ahí, pensando siempre en como profesores, porque nosotros vamos a ser profesores en un rato más. Si quieren lo dicen por el chat. A mí me gustó que el concepto de, o la aplicación, perdón, de secuencia didáctica no tenga que ser necesariamente lineal, como estamos casi siempre acostumbrados. Eh, Así que eso, yo nunca había usado Genial y lo conocía de nombre nomás. Así que me gustó mucho este tema de los hipervínculos porque al menos me mantuvo más entretenido y hizo que la materia fuera mucho más... No me fijé en todo lo que después habíamos leído realmente, era más fácil. Esto pasar poco de PowerPoint sintetiza mucho mejor. La verdad que sí. Yo también me acostumbré a utilizar la herramienta. De hecho, me compré la licencia. No es que la básica gratis no sea mala, no, es súper buena, pero resulta que te gusta tanto que al final te quieres comprar la licencia para tener más opciones de mayor número de presentaciones, etc. Pero sí, imaginémoslo, proyectándolo en nuestra clase, proyectándolo que seguramente vamos a tener una clase híbrida por un buen tiempo, me refiero a un entorno tanto virtual como presencial, dependiendo de las condiciones de nuestra escuela. Aparte que eh, esta guía, este tipo de presentación, me compré la licencia también, porque cuando tú te compras la licencia, tú puedes hacer la presentación que los estudiantes puedan ingresar sin conexión a ver la presentación. Pero lo único sí que algunos elementos interactivos como son los videos no estarían disponibles. Pero a lo que voy es que es una buena herramienta por lo mismo, porque a ver, esta lectura de hipervínculos es algo que fue muy estudiado en una época, a principios del siglo XXI. Landau fue uno de los que expuso el tema del hipervínculo también, por el tema del lector, por el tema de los caminos y las lecturas que construye este lector, que quedan mucho más libres, pero eso también nos implica un estudiante al que tenemos que introducir a este tipo de enseñanza, a esta modalidad de aprendizaje, ya mejor dicho. Porque nuestros estudiantes están muy acostumbrados a que a que siempre se les diga, mira, esto tiene que ser de esta manera, todo recae en la profesora o en el profesor. También los profesores lo sienten así, como que si la clase no funciona, si yo no estoy. Y creo que podemos hacer un camino de ir implicando mucho más a nuestros estudiantes, que ellos se sientan parte del proceso,
Y eso parte por interesarlos en lo que estamos haciendo, y de ahí se van abriendo más puentes, ¿no? ¿A qué voy con abriendo más puentes? Por ejemplo, Camilo me señala que le pareció mucho más interesante y le pareció mucho más, quizás, más entretenido este tipo de lectura, entonces a mí eso ya me da una pista de que quizás yo puedo invitar a Camilo a hacer una presentación de este tipo, incluyendo quizás algunas representaciones que a él le parezcan interesantes y que nos quiera compartir, por ejemplo. Entonces así voy implicando a mi estudiante en esto. No sé si alguien más quiera decir algo respecto a la interfase, algo en relación a la plataforma. A mí algo que me gustó mucho fue que las relaciones que uno iba haciendo, como yo las estaba formando, como yo hacía la conexión entre lo que era, no sé, la evaluación y lo que era los elementos de secuencia activa, como no estaban, como lo que son, por ejemplo, como no estaban de forma lineal, como esto y esto y esto, sino que mostraba que todo en verdad estaba muy entrecruzado y todo se relaciona con todo y que uno mismo pueda ir haciendo conexiones, como se siente un poco más, no sé si decir como trabajo independiente, pero eh, como me lo pienso en el colegio, como se siente bien que el profesor te diga como tú eres capaz de hacer esto, no tengo que yo guiarte así 100%, sino te doy el espacio como de tú lo interpretes como tú quieras. Lo pienso como yo en tercero medio y que no me gustaba que me dijeran como que no sé nada porque soy una niña, sino como ese rollo de me creo bacán, ya soy casi adulta, no sé qué, no sé qué. Como gente que te da mucha libertad de interpretarlo como tú querías. Eso lo que tú dices, Molly, es muy importante porque nuestros estudiantes comienzan a sentir esa sensación desde que están en séptimo básico, ¿ya? En sexto básico todavía son un poco niños, igual algunos ya son grandes, ya tienen experiencias de todo tipo, hay niños ya de séptimo que ya han incursionado en distintos ámbitos de su vida personal. Por lo tanto, creo que la ventaja que nos da el uso de la tecnología, en este caso, es implicarlos dentro de sus propios escenarios y darles, tal como tú decías, darles más autonomía, propiciarles que son capaces, pero dentro de esa autonomía hay un aspecto que es de ética, que no la tenemos que olvidar, la tenemos que tener presente porque somos formadores, y el tema de la ética se refiere a resguardar los espacios, quizás conversar sobre algunas prácticas. Los niños y niñas de repente igual son muy burlescos. No tenemos que olvidar que hay un porcentaje de ciberacoso dentro de los espacios en que ellos se movilizan, y que por lo tanto son momentos que se tienen que abordar y que tienen que ser conversados con los estudiantes, ¿ya? Y la tecnología y este tipo de actividades es como una buena oportunidad para conversar estos aspectos. Y tal como también decía Molly, ahí voy a leer lo que dice inmediatamente Camilo, que, ahí se me va un poco, que este tema ay, se me fue la idea, era algo relacionado con esta libertad de, sí, de esto que no era lineal, sino que también daba esta idea de que todo estaba entrecruzado, ¿no? Y esa es una de las ideas de la secuencia didáctica. Y también Camilo dice que a pesar de no ser lineal, también mantiene una organización, ya que coincide con lo que decía la compañera Molly. Supongo que para estudiantes más visuales, Genially puede ayudar con estructura y distinciones que pueden servir al momento de tomar apuntes al futuro también. ¿Ya? Da trabajo. A mí una presentación de Genially me puede demorar perfectamente 2 o 3 días. Me gusta, me encanta hacerlo. No lo sé por qué, pero me encanta hacer las presentaciones. Disfruto mucho haciendo presentaciones, ¿eh? Siempre lo he disfrutado. Porque creo que también aprendo. ¿Ah? Vas indagando por páginas, vas encontrando cosas,
vas diciendo, mira, esto puede ser de interés para mi estudiante. Siempre tener esa mirada, ¿no? De lo que yo estoy mirando. Por ejemplo, veo un libro, qué interesante, esto podría venir a la clase, esto les podría gustar. Ahora, ahora no, después cuando ya vas tomando más manejo de la herramienta, te demoras menos, te demora un par de horas, ¿ya? Entonces, la idea también es que también nuestros estudiantes también puedan hacer este tipo de presentaciones, no solamente nosotros como guía. Bien, vamos a abordar, Gabriela, ¿tú quieres decir algo? ¿No? Ya. Vamos a abordar las dudas ahora. Dudas en relación a un aspecto que me pareció que podría ser, que era la secuencia didáctica. Dudas en relación, no sé, a abordar un contenido u otras dudas que ustedes que encontraron pertinentes y que yo no he enunciado. Creo que es relevante saber eso. Voy a de nuevo a compartir la presentación para que recuerden, ¿ya? Bien. Estaba el proyecto Orwell, que era lo que habíamos visto la clase pasada. Recursos de interés, que, bueno, son recursos que pueden ser interesantes para ustedes. Arreglé algunos links ya porque no estaban buenos. Aquí tienen acceso al currículum priorizado, creo que era la página. Bien, ¿qué son los elementos que a mí creo que pueden suscitar dudas? Pasos para pensar la secuencia didáctica por medio de la alfabetización transmedia. Ese podría ser uno. ¿Ya? A ver, aquí hay un chat. Matías me pregunta si siempre es requisito aplicar la secuencia didáctica. ¿Es posible planificar clases sin ella? Esto tomando como referencia cada objetivo de aprendizaje. No es que la secuencia didáctica sea un requisito, sino que la secuencia didáctica nos ordena mentalmente en cuanto a lo que queremos lograr en nuestra clase, en lo que queremos lograr en nuestra unidad, en cómo vamos a disponer los materiales, en cómo se va a dirigir el aprendizaje y qué aspectos nuevos puede haber en él. Me refiero con aspectos nuevos que son todos aquellos aspectos que no están contemplados dentro de la planificación, pero que pasan. Aspectos que no están contemplados en la planificación tiene que ver con ciertos elementos que son del contexto y que pueden interrumpir nuestra planificación para bien o para mal. Para bien son aquellos elementos que surgen espontáneamente de nuestros estudiantes porque les pareció interesante alguna cosa y por lo tanto tenemos que dirigir nuestra meta hacia lo que nuestros estudiantes encontraron interesante. ¿Ya? En cuanto a la planificación de la clase, si vamos a ver, por ejemplo, si vemos lo que es la secuencia didáctica, ¿ya? Dice que es una secuenciación de los contenidos que se proponen actividades relacionadas en forma lógica para lograr los objetivos. ¿Ya? En el fondo, la secuencia didáctica puede ser una guía básica para una clase, porque la secuencia didáctica tiene 3 momentos que son relevantes, que son la contextualización, la descontextualización y la recontextualización, que es algo que vamos a ver el segundo semestre. ¿Ya? La contextualización es cuando yo hago todo un bloque
para introducir a mi estudiante en lo que va a ser el contenido, ¿ya? Y para ello recurro a su mundo cultural. No es lo mismo que planteaba Mercer, ojo, no es lo mismo cuando se dice, ¿qué saben de, por ejemplo, qué saben de la secuencia didáctica? No es lo mismo, porque ahí no estoy apelando a los conocimientos culturales del estudiante, estoy apelando a un conocimiento del contenido, que es diferente, ¿ya? Es lo que señalaba, nos señalaba Cole, ¿no? Cuando decía que hacíamos un marco social de referencia, una cosa así, ¿no? Que apelábamos a los contenidos de los estudiantes. Cuando hablamos de contextualización, hablamos de incluir los contenidos culturales de nuestros estudiantes. Y para ello significa que debo conocer el aula en la que estoy trabajando. ¿Ya? En este caso, no conocemos un aula porque no tenemos estudiantes. ¿Qué pasó en este diagnóstico por el tema del COVID? ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí Molly me está haciendo una pregunta, la vamos a ver al tiro. Entonces, claro, ¿cómo podemos contextualizar? Perdón? Ahí nos podemos ayudar con el trabajo de Scolari. Nos podemos ayudar con los intereses que tienen en general los adolescentes. Por ejemplo, aquí me preguntan, ¿podría dar un ejemplo de frase de contextualización? ¿Ya? No es que haya una frase de contextualización, pero sí lo que podemos hacer, por ejemplo, y eso se trata de la secuencia didáctica, ya, por ejemplo, quiero trabajar el tema de la identidad, y mi meta es que los estudiantes puedan producir algo, un producto que refleje su idea de la identidad, pero también algunos conceptos estructurantes que vamos a ir viendo a lo largo de la secuencia, ¿ya? Pero para partir con el concepto de identidad, yo no les voy a preguntar ¿qué es la identidad para ustedes? Sino que, por ejemplo, voy a partir con una canción, bueno, de esa época, pero ahora sería con otra. A ver, podría partir con la canción de Radiohead, Creep, ¿ya? Claro, a los adolescentes de ahora quizás esa canción no les suena, quizás a ustedes les suena, ¿ya? Entonces voy a partir con la canción de Creep, los chiquillos la van a escuchar, les voy a dar la letra, obviamente, y vamos a hacer una conversación en torno a esa canción, ¿ya? En la que nunca voy a hablar de la identidad, sino que voy a hablar del concepto de la canción, de cómo se han sentido ellos en relación a la canción. Quizás si tengo más confianza con el grupo podríamos hablar de sus experiencias personales. Quizás en esa conversación salga de alguien que realmente se ha sentido mal. Y podemos abordar el tema, porque ¿qué me interesa a mí? Abordar el tema de ser raro, el tema de sentirse un bicho, el tema de sentirse no aceptado. Y con eso parto mi primera clase. Entonces ya los introduje, ¿no? En la idea esta de, en el fondo, cómo vamos construyendo una identidad. Entonces ese sería, por ejemplo, un primer momento. Y eso quizás me ocupe toda una clase, ¿te fijas? Entonces, claro, como si Matías me pregunta si es posible planificar una clase sin ella, yo diría, bueno, sí, puedes recurrir a los 3 momentos típicos, pero quizás tu clase no va a tener tanta riqueza como la que podrías lograr a través de una secuencia didáctica. O sea, va a ser una clase quizás interesante, ¿por qué no? Pero que quizás va a tener otro modelo de planificación, porque la secuencia didáctica es una idea de planificación que no es igual a las otras planificaciones que hemos conocido, que son las típicas lineales, en las que te dicen el objetivo es este es el contenido para esta clase, y lo hacemos en estos momentos, sino que le da espacio a este tema de la improvisación.
pero siempre con claridad de lo que se quiere lograr en la meta. A mí me gusta mucho la idea de secuencia didáctica, creo que se pueden aplicar inclusive los 3 momentos en una clase, porque supongamos que ya tomo la idea de bicho, y luego lo que hago, y eso lo trabajaré, no sé, pues en 15 minutos, y luego en el medio de la clase hago un trabajo grupal en la que hago que indaguen, por ejemplo, algunos conceptos de identidad relacionados con el tema de bicho, por ejemplo, y les doy un tiempito, y luego lo que hago es que cada grupo me diga sus conclusiones, y de ahí yo presento, por ejemplo, hago una presentación en PowerPoint y trato de vincular lo que ellos dijeron con algunos conceptos de identidad. Y ahí estoy descontextualizando. O sea, es decir, estoy introduciendo contenidos nuevos. Y finalmente les puedo decir en esa misma clase, vuelvan a construir su concepto de identidad del que tenían al principio con el de ahora y lo vamos a comparar. ¿Qué aspectos nuevos se agregaron? ¿Cómo podemos integrar esta idea del sentirse raro con el tema de la identidad? Y así voy como aunando todas las cosas que vi en la clase. Entonces ahí los estudiantes, ahí lo que hice fue recontextualizar, o sea, sitúo lo del principio, le agrego la descontextualización y finalmente lo que presento es un concepto nuevo, pero que no es tan nuevo porque, a ver, porque claro, porque tiene los elementos de lo que hemos visto en clase, más lo que los mismos estudiantes pudieron sacar de sí mismos, ¿no? Y podemos dejar esa clase, ese contenido nuevo, como un concepto que se va a trabajar en la clase siguiente. Y así voy incorporando los saberes de mi estudiante y voy ampliando su idea, ¿no? No sé si respondo a las preguntas que me están diciendo los chicos. Y bueno, es que el tema, claro, porque hay una cosa es hacer las preguntas y otra cosa es la contextualización. ¿Ya? Y una contextualización no se basa en una sola pregunta. O sea, no sé, mi contextualización, mi motivación no puede ser, o sea, puede ser, pero no es lo más rico, ¿no? Que yo haga mi introducción diciendo, ¿qué entienden por identidad? Claro, se puede hacer. O sea, los chiquillos, algunos van a levantar la mano. Generalmente hacemos ese tipo de preguntas a los profesores. ¿Ya? Pero quizás esa misma pregunta la podríamos enriquecer un poco más a través de otras estrategias. Bien, quiero saber si tienen otras consultas, por ejemplo, si entendieron lo que se refería a concepto estructurante. ¿Sí? ¿Se entendió los conceptos estructurantes? Ya, estas cosas se van a volver a repasar en el segundo semestre apenas partamos las clases. Porque en el fondo lo que hice yo fue adelantarme un poquito a didáctica, al módulo, pero yo entiendo a este curso como un integrado. Por lo tanto, lo que ve la profesora Teresa también se integra a lo que estamos viendo nosotros en relación a estas cosas. Aquí tomé un ejemplo de la clase anterior, del grupo que habló sobre las fake news, ¿ya? Y se supone que el concepto estructurante son conceptos que nos van a ayudar a priorizar contenido, ¿ya? Y la idea es ir ampliándolo, ¿no? Entonces, fake news se supone que todos lo conocen, se supone, y lo podemos conectar con el currículum, y de ahí podemos ir ampliando esa noción. Entonces, eso va a ser ya un concepto estructurante. Aquí había un texto bastante bueno, si no lo alcanzaron a ver, lo pueden repasar, ¿ya? Que te va a servir para el módulo de didáctica seguramente del próximo semestre. Conflicto cognitivo, me imagino que sí se entendió. Bueno, necesito saber si tienen alguna otra duda.
por último me la preguntan por el chat. Aquí veo más. Fernanda me dice si puedo explicarlo de concepto estructurante y actividades metacognitivas. Bien, vamos a volver a esta parte. Ya, se supone que nosotros tenemos que entregarles conceptos a nuestros estudiantes aparte de estrategias y habilidades, ¿no? Potenciar sus habilidades dentro del aula, trabajar las competencias, pero también tienen que conocer conceptos. Uno de los mayores problemas que tiene nuestro quehacer dentro del aula es que muchas veces los profesores nos concentramos demasiado en los conceptos. ¿Ya? Una manera de salir un poco de esto, de trabajar y trabajar los conceptos dentro del aula, es partiendo por aquellos conceptos que los estudiantes ya conocen. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro concepto estructurante. Para explicar mejor el concepto estructurante, voy a salir de aquí y me voy a ir al objetivo número 10, que es el que hemos estado trabajando. Ya, entonces el objetivo, si ustedes lo ven, dice analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, carta al director, propaganda, crónicas, considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto, las estrategias de persuasión, la veracidad y consistencia de la información, los efectos causados por recursos no lingüísticos, y similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan el mismo hecho. Ya, quiero que me digan a través del chat cuántos conceptos ven ustedes en este objetivo. Me refiero a conceptos, a ideas que los estudiantes deberían o deben saber, ya que deberían conocer para lograr el objetivo. Por favor, me lo dicen en el chat. Ahora, voy a contar hasta 10 en mi cabeza. Parto 1. Profe, ¿puedo decírselo por micrófono? Porque me cuesta entrar al chat desde el celular. Sí, no hay problema. 4 o 5 veo yo. Ya, muy bien. Espérate, voy a mirar el... Perdón, dejé de compartir. No me di cuenta. Voy a mirar el chat. Sí, los que no puedan opinar porque están con móviles, díganmelo por audio, no hay problema. 5 me dice. Ya. Amanda, tú que estás con micrófono, ¿me puedes decir cuáles son los que ves? Bueno, no sé si que tengan que conocerlos así tal cual, pero por ejemplo los conceptos de explícitos e implícitos, que serían dos. La idea de, o el concepto de veracidad, como si es verídico o no. Em, y la idea de similitudes y diferencias como conceptos en sí. Eso. Ya, ¿y cómo se podría comprobar eso? Así como en una clase. Sí, en un diagnóstico. Bueno, la de similitudes y diferencias se puede hacer con un trabajo como comparativo, de comparar ciertos tipos de texto para, para saber en qué se asemejan o en qué se diferencian. En ese ejercicio, porque así ellos pueden identificar como visualmente o a nivel de contenido como qué es lo diferente en una u otra cosa o qué es similar. Y los otros no los he pensado. Ya, mira, quizás podríamos agregar lo que decía el compañero Matías. Por ejemplo, me dice lo explícito, implícito, estrategias de persuasión, estereotipos y recursos no lingüísticos. También podría ser, ¿no? Como concepto, o sea, ¿qué es una estrategia de persuasión? ¿Qué es un estereotipo? ¿Qué es un recurso no lingüístico?
¿Ya? Lo mismo que también decías tú. Medios de comunicación masivos, dice Gabriela. Muy bien. Claro, porque miren, este objetivo, recordemos la progresión. Ya recordemos la progresión del currículum. Vamos a cerrarlo un poquito. Esto se explica, ¿ya? No sé si lo pueden ver bien. Fíjense, tenemos el mismo objetivo desde octavo, ¿ya? Y vemos que lo explícito y lo implícito se sigue repitiendo, ¿ya? Y vemos que siguen con los medios de comunicación. Se supone que en el nivel de primero medio, los estudiantes ya deben saber lo que es una noticia, un reportaje, una carta al director, propaganda o crónica, que es un tema que son los distintos géneros, distintos tipos de texto, que creo que se ve desde quinto básico. En quinto básico los estudiantes ven los tipos de texto. Por lo tanto, aquí ya deberían conocer esos conceptos. Por lo tanto, igual pueden ser mis conceptos estructurantes. A eso iba. Por ejemplo, el estudiante ya sabe quizás lo que es una noticia. Por lo tanto, puedo partir de ahí, de algo que él ya conoce. A eso se refiere con el concepto estructurante. Puedo partir, ya, supongamos, no sé, estoy partiendo la unidad y les digo, les pongo a los chiquillos, les pongo una noticia, les pongo una carta y les pongo un reportaje del mismo diario. Un diario digital, obviamente, porque es lo que más leen. Y les digo, bien chicos o chicas, ¿cuáles son las diferencias que ustedes ven en estos tres creaciones, por decirlo de alguna manera, o tres tipos de manifestaciones, o texto, claramente? Y ahí voy a ver yo, supongamos que me dan súper bien las tres diferencias, perfecto. Entonces partimos desde ese conocimiento para, por ejemplo, trabajar los propósitos explícitos e implícitos. Supongamos que mis estudiantes ya saben los conceptos, los propósitos explícitos y implícitos, ya tengo otro concepto estructurante. Es decir, que me puedo apoyar en él para introducir nuevos conceptos. No sé si va quedando más claro el concepto estructurante. Por ejemplo, estrategias de persuasión. Supongamos que los estudiantes no saben lo que son las estrategias de persuasión. Uso de humor, presencia de estereotipos. Dicen, ¿qué es un estereotipo? No conozco ni el concepto, no lo entiendo. Pero quizás sí saben lo que es un estereotipo. ¿Ya? Entonces, ahí un concepto estructurante sería, por ejemplo, ¿qué opinión se tiene en relación a, por ejemplo, a la gente del sur? Entonces ahí podemos ver qué imagen se tiene de las personas de edad. Y ahí quizás yo podría mostrar un video, que es muy bueno, quizás ustedes lo conocen, que se les pregunta a muchos jóvenes qué es para ellos una persona mayor. Y dicen una persona de 40 años. Dicen, ¿cómo te imaginas tú caminando a esa persona? Y la hacen así, como con bastón. ¿Lo han visto? Es un video que ha estado en las redes sociales. Quizás partir con ese video, ¿no? Y van a decir, oh, yo noto esto, y van a decir, bueno, eso es un estereotipo, pues chiquillos. Y quizás ya lo tenían. Entonces, cuando hablamos de conceptos estructurantes, hablamos de aquellos conocimientos que los estudiantes ya tienen y que yo puedo partir de ahí para ir ampliando y ampliando lo que ellos ya saben. Me dice Camilo que no han visto el video. Entonces, claro, como profesores, voy a volver a poner el objetivo. Lo primero que tengo que verificar es si los estudiantes conocen estos tipos de texto. ¿Ya? Porque es la base de todo el trabajo que vamos a hacer. Y luego ir trabajando cada uno de estos que son, en el fondo, también habilidades.
el muchacho tiene que, o la muchacha tiene que saber cuáles son los propósitos explícitos e implícitos, y para eso quizás debo trabajar ese concepto. Pero claro, cuando hablamos de concepto estructurante, hablamos de aquel concepto que nos va a ayudar a unir el concepto nuevo con el concepto antiguo. Y ese concepto puede, como es la palabra, ¿no? Es un significado que los estudiantes ya tienen. No sé, Fernanda, si quedó claro lo de concepto estructurante. O los chicos en general, si les quedó claro o sigue habiendo confusión. Matías me levanta el pulgar. Vamos a volver a la... También... Ay, no puedo ver quién me levanta el pulgar. Ah, ya. Entonces, también actividades metacognitivas, ¿no? Ay, ¿dónde estaba eso? Aquí. O si quizá el compañero... Gabriela, pero quizá algún compañero o compañera entiende la actividad metacognitiva y la puede explicar, para no estarla explicando yo. Nada levantado, nada en el chat. Ya, vamos a explicar las actividades metacognitivas. Bueno, el concepto de metacognición yo creo que ustedes lo conocen y se refiere a aquel conocimiento que en el fondo apela a, cuando hablamos, por ejemplo, de metalenguaje, el lenguaje por el lenguaje, ¿no? O sea, analizar el lenguaje, el por qué, por ejemplo, por qué es un pronombre, metalenguaje, metalingüístico, ¿no? Si me equivoco, me dicen, ¿ya? Cuando hablamos de metacognitivo, hablamos de estos aprendizajes que se logran por una reflexión del estudiante de la estudiante. Ya es una reflexión que hace. Entonces, aquí habla que en la secuencia de actividades pensadas debe haber un espacio para la metacognición. Ya dice, esta metacognición es difícil de lograr si no se implican las estrategias y aprendizajes que él o la alumna ya posee. La metacognición es algo muy difícil porque implica una autodisciplina del estudiante, del lado del estudiante. Y a la edad del adolescente muchas veces les cuesta esa autodisciplina. Muchos profesores la ven como un sueño, la metacognición. Es como, no, mentira, esa cuestión nunca se logra, aquí los chiquillos son súper desordenados, gritones, no pescan nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Les digo, hagan un resumen, no lo hacen, hagan una síntesis de la clase, no lo hacen. Esas son actividades de metacognición. Hacer un mapa conceptual. Pero yo estaba pensando que es difícil que logremos una metacognición si el estudiante no se siente parte de esa clase, si no se siente parte de la unidad. ¿Ya? Por lo tanto, dice, la idea es ir ampliando estos aprendizajes e incluir actividades que impliquen el ámbito de la ética y la empatía. Es decir, no trabajar solamente el contenido, sino la relevancia de ese contenido en nuestra sociedad, una relevancia del contenido para su vida. No puedo llegar y hacer que el estudiante haga sonetos, por ejemplo. Ya me acordé de una actividad que tuvieron que hacer los chiquillos el año pasado en una escuela, que la profesora llegó un día y dijo, ya, vamos a hacer sonetos. Pucha, a ver, ¿qué sentido tiene una actividad así para un estudiante? ¿Por qué no partimos mejor analizando las canciones que ellos escuchan? ¿Por qué no vemos que hay canciones que quizás podemos transformar esa letra? Quizás esa letra se vio en alguna canción antigua o quizás se vio en algún poema, una situación similar.
Supongamos abordo el tema del género. Y vemos el tema de la violencia a la mujer. ¿Cómo se ha dado el tema de la violencia a la mujer? ¿Cómo se manifiesta actualmente en esa canción de trap que tú escuchas, por ejemplo? Vamos a ir identificando todos aquellos elementos de esa canción de trap que son violentos para ti, para la mujer, y pasan desapercibidos, ¿no? Luego vamos a ver un poema, no sé, quizás del año 15, quizás un soneto, en el que quizás vamos a ver los mismos elementos. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que a través de esas comparaciones, a través de esos elementos, estoy ayudando a mi estudiante a pensar, ¿ya? Que piense, que haga conexiones. Y a partir de esas actividades que tienen sentido para él, invitarle quizás a hacer una síntesis de esas mismas reflexiones. Quizás no me va a hablar estupendamente de lo que es un soneto, pero quizás sí me va a hablar de lo que a él le parece injusto. ¿Te fijas? Quizás me va a hablar que es necesario una nueva concepción de la ciudadanía. Entonces, ¿qué elementos serían necesarios para hacer una nueva concepción de la ciudadanía? Por lo tanto, si vamos invitando a los estudiantes a reflexionar en relación a sus propios aprendizajes, ahí estamos haciendo actividades metacognitivas. Dice, en este sentido deben pensarse actividades que impliquen los saberes de los estudiantes, es decir, que estos se pongan en juego y se direccionen hacia una producción conocimiento nuevo para ellas. ¿Ya? Y por lo menos, en ese sentido, lo que nos propone el kit de Transmedia Literacy es hacer actividades que sean metacognitivas, es decir, que nos ayuden a que los estudiantes reflexionen y reflexionen sobre su propio aprendizaje, porque esas son actividades metacognitivas, a partir de lo que ellos mismos hacen, ¿ya? A través por ejemplo, oye, pero ¿cómo lograste este aprendizaje de, por ejemplo, cuéntame cómo hiciste esta presentación? Uy, ¿cómo editaste ese video? Cuéntame. ¿Cómo es Minecraft? Cuéntame. Y ayudarlo a esa reflexión sobre su propio aprendizaje, estamos haciendo actividades metacognitivas. Lo que pasa es que siempre estamos pensando lo metacognitivo como una reflexión sobre el aprendizaje de la clase, sobre el concepto, sobre qué es el verbo. Dime qué es el verbo. Que quizás son cosas que al estudiante le cuesta hacer sentido. La idea es tomar aquellos elementos que tienen porque vamos a tener estudiantes que tienen una precariedad cultural, pero precariedad cultural quizás de su misma cultura, no sé si me explico bien. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, componen canciones, pero quizás podrían hacerlas más ricas, ¿ah? Con más valores, más enriquecidas, que vayan conociendo conceptos. Por ejemplo, podrías poner esta palabra, pero ¿qué significa esa palabra? Búscala en el diccionario, por ejemplo. No sé. ¿Me entienden? Ir rompiendo los ámbitos canónicos que tiene la clase y que al estudiante a veces no le hacen mucho sentido. No sé si expliqué, si queda más claro lo que es una actividad metacognitiva. Son las 12. Quiero saber si hay alguna otra duda, para si no pasar a explicar lo que vamos a hacer durante la semana. ¿No hay ninguna otra duda? Gabriela levanta el pulgar. Bien, dejé de compartir. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me comprometo a presentar entre hoy y mañana lo que se va a pedir como trabajo final, pero lo que vamos a hacer ahora es que
vamos a comenzar a integrar lo que hemos visto en esta presentación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a partir con las cosas que a ustedes les gustan, ¿ya? Vamos a seguir con el objetivo 10, A10. Y ahora quiero que lo piensen como que ustedes van a hacer, es que estoy pensando, espérense. Es que quiero que hagan una pequeña secuencia, chica, puede ser de 2 sesiones, como ustedes la hayan entendido, pero voy a preguntarles si quieren hacerlas en parejas. Estoy preguntando, ¿la quieren hacer en pareja o la quieren hacer individual? Camilo dice que si es corto prefiere individual, Matías dice prefiere individual. Ya. Van a tomar de nuevo el objetivo, lo van a leer y van a pensar en una clase que a ustedes les gustaría que lo hubiesen hecho a ustedes con ese objetivo. ¿Ya? Fernanda dice en pareja. Entonces vamos a dejarlo libre. ¿Ya? La gente que lo quiera hacer en pareja, que lo haga en pareja, y la gente que lo quiera hacer individual, que lo haga individual. No vamos a hacer presiones. ¿Ya? Esto que le estoy diciendo, esta consigna, se las voy a dar por escrito. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que hagan ahora es que planifiquen una pequeña secuencia con el objetivo A10, incluyendo una competencia transmedia y escogiendo alguna herramienta digital pensando en cómo me hubiese gustado aprender a mí ese objetivo. ¿Qué me habría interesado a mí como estudiante saber de ese objetivo? ¿Y cómo me lo habría enseñado? Así de loco. Porque siempre estamos pensando, ya, voy a hacer una clase, pero para otro. Pero voy a pensar que ese otro soy yo. ¿Cómo me hubiese gustado a mí que me hubiesen pasado esa materia? Por ejemplo, que hubiesen trabajado ese contenido conmigo. ¿Se entiende la actividad o no? Díganme, pónganme pulgar arriba si se entendió la actividad. Ya. Al parecer se entendió la actividad. Muy bien. Entonces, esto yo se los voy a dar por escrito, se los voy a colgar en cursos y también voy a colgar esta clase, la voy a transformar en vídeo y les voy a colgar esta clase y la presentación ya está hace rato. Ya, así que esto sería por hoy. Nos comunicamos por medio de un curso en la semana. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan alguna inquietud, quieran conversar, me lo dicen. Ya, muy bien. Espero que haya sido de utilidad la clase. Lo que hicimos fue una especie de clase invertida y la idea es ir trabajando este concepto también a lo largo de lo que van a ser las próximas sesiones. Muy bien, yo me despido, les digo chao. Ustedes me Chao, dicen chao, profe. gracias en la imaginación. Chao, profe. Chao, cuídense y vayan a descansar a Profe. hacer almuerzo. Cuídense, Chao, chao. profe, que esté bien. Igual, Chao, profe. cuídense, chao.